Dios le bendiga, Dios le bendiga. Estamos aquí nuevamente. Hoy tenemos un tema muy bueno. Y hoy queremos hablar un poquito de nuestro Creador. Y vamos a ver si es verdad que nosotros conocemos a nuestro Creador en el día de hoy. Es eso lo que vamos a tocar. Estás escuchando 30 días con el Pastor Lozada. Estamos en episodio número 9, y quizás vamos a extender esto en una segunda parte a episodio número 10. Amén. Estás en el episodio número 9, así que si acaso todavía no nos han seguido en las redes sociales, por favor, hazlo ahora. Nos encuentra en Spotify, en Apple Play, en Google Play, en Apple Podcast, en todas las plataformas digitales, YouTube. Así que dale a la campanita para que tú tengas tu notificación de todos los episodios nuevos que estarán saliendo. Amén. Y yo quiero que tú seas partícipe de lo que estamos haciendo aquí. De verdad que para mí es un gran honor poder traerte esto día tras día y traerte unos temas que son picantitos para que nosotros podamos compartir lo que creemos, lo que sabemos, lo que estudiamos, lo que nos dice la Biblia. Así que hoy tenemos un tema, pero muy picantito. Yo tengo 30 preguntas. Yo creo que nosotros vamos a llegar a la número 15 en el día de hoy. Y luego mañana le tocamos a las próximas 15. Pero vamos a darle a las primeras 15 en el día de hoy. Vamos a hablar de verdad. ¿Conoces tú a tu Creador? ¿Conoces tú a tu Creador? Las iglesias nos enseñan a nosotros muchas cosas diferentes. De verdad que para mí es un gran honor de poder traerte este estudio que nosotros hicimos en nuestra iglesia. Fue algo que en realidad nos cambió la vida. Lo estudiamos entre nuestra congregación. Es un estudio en cual he podido enseñar. Y hoy quiero traerle a ti. Yo quiero que esto te confronte a ver si es verdad que tú conoces a tu Creador. Las iglesias enseñan a un Jesús divino y solamente divino. Entonces, en nuestra búsqueda de este Jesús divino, nos olvidamos del Jesús hombre. Y para nosotros poder creer en lo que Dios hizo para esta tierra, necesitamos reconocer Jesús hombre. Pero pastor, ¿cómo es? Porque Jesús es Dios. Sí, amén, gloria a Dios, yo lo entiendo. Hoy vamos a entrar a ese mismo tema. Hoy vamos a entrar la diferencia y qué tanto tú conoces a Dios. Si estoy en error, por favor, escríbeme. Escríbeme en el chat, escríbeme a través de YouTube, escríbame en privado para aquellos que quieran conocer. Si quieren hablar conmigo privadamente, yo les doy mi número en privado para que podamos hablar, pero vamos a compartir esta tan bonita palabra que Dios nos ha dado. Y si tú tienes un comentario, tienes un pensar diferente, por favor, conecta con nosotros, dale a la campanita para que nosotros podamos seguir conectados. Vamos a la primera pregunta. Hoy está escuchando, ¿conoces tú a tu Creador? Jesús. ¿Conoces tú a tu Creador? Jesús. Dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es por Él. Eso es lo que dice la palabra. Y no me crucifiquen, por favor. ¿Ok? No me crucifiquen. Nosotros queremos traerle palabra y tratar de mantener el programa un poquito diverso, ¿verdad? No queremos tanto predicar, no es lo que nosotros queremos. A través de lo que nosotros estamos haciendo y nuestro testimonio estamos predicando. Así que no me preocupo mucho
de lo que estamos haciendo, porque la palabra nunca retorna vacía. Déjame abrir aquí uno de los programas que yo uso para poder tenerte la cita bíblica justamente a mano. Díganme cómo están disfrutando estos podcasts, díganme cómo están disfrutando los temas, si tienen temas que creen que son mejores para nosotros tratar, por favor díganos, nosotros estamos aquí para poder tratar todos estos temas, ¿verdad? En la cual nosotros podamos conectar. Así que no se cohíba. Ok, vamos a la pregunta número 1. Pregunta número 1. Jesús. Y esto va a ser falso o verdadero. Falso o verdadero. Aquellos que están escuchando mientras están en su carro, comenten y digan falso o verdadero. No den su respuesta antes de que nosotros podamos dar la de nosotros para ver si estamos en lo correcto y si estás en lo correcto. Número 1, la pregunta número 1. Jesús es completamente Dios. Jesús es completamente Dios. Es una pregunta que nosotros nos preguntamos cada rato. Hay doctrinas que nosotros encontramos hoy en día que se llama la Jesús doctrina, ¿verdad? The Jesus Doctrine. Son doctrinas que solamente adoran y alaban a Jesús. Quiero decirte que nosotros le servimos a un Dios trino. Jesús siendo una parte de esa Trinidad, y ese Dios trino es lo que a nosotros nos trae salvación. Es lo que a nosotros nos trae salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es completamente Dios. Muy buena pregunta. Yo creo que es una de las más fáciles. Mientras nosotros vamos corriendo con las preguntas, se nos van a hacer más difícil todavía. Y yo creo que esta es una de las más fáciles. Y si tú estás contestando, yo quiero saber lo que tú estás contestando. Ponme falso, ponme verdadero. Y si puedes, si no estás manejando, por favor también me pones un texto colaborador. Creo que esa es la mejor forma de que nosotros podemos corroborar lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Teniendo la Biblia y poder corroborar el texto que nosotros tenemos. Yo creo que el texto mágico, cuando digo mágico, lo estoy usando de una forma, ¿verdad? Suelta, como dice, ¿verdad? Yo creo que el texto principal que nosotros debemos usar para corroborar que Jesús es completamente Dios. Jesús es completamente Dios. Es Juan 1:1. Juan 1:1. Este texto que lee así, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Este texto es un texto muy importante para el cristiano. En muchas doctrinas, muchas sectas, muchas religiones usan diferentes formatos de Jesús. Yo me puedo encontrar fácilmente con una persona que es de la doctrina o la religión de los mormones y fácilmente me dicen, pues nosotros creemos en Jesús también.
Nosotros creemos en Jesús y si nosotros no estamos apacentados, si nosotros no estamos cementados, en la doctrina de la palabra de Dios, fácilmente nos podemos confundir. Fácilmente nos podemos confundir. Amén. Fácilmente nosotros nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque ellos también creen en Jesús, pero ¿en cuál Jesús creen ellos? ¿En el Jesús creador o en el Jesús que fue creado? Los mormones creen en un Jesús que fue creado, un Jesús que fue engendrado por Dios Padre a través de un acto íntimo con una mujer. Oigan esto. Oigan eso. Un acto que engendra a Jesús como si fuese hecho. Jesús no fue hecho. Jesús siempre ha existido. Desde el principio de la creación, Jesús estaba. Jesús es el alfa y es el omega. No tiene principio y no tiene fin. Así que, ¿en qué Jesús están creyendo? Entonces, este es el texto en la cual nosotros debemos de usar para darle a reconocer a todos aquellos que están caminando en el rol de la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Aquellos que escogieron verdadero están en lo correcto y acertaron. Vamos a ir a otro texto más. No quiero solamente usar uno, pero vamos a ir a otros textos. Juan 20:28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoce, siendo incrédulo, dice, Señor mío y Dios mío, conociendo la divinidad de Dios después de su resurrección. Conociendo la divinidad de Dios después de su resurrección. Vamos a ir a Romanos 9. Romanos 9, versículo 5 creo que es. Capítulo Romanos 9, 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, confirmado por la palabra. Yo no quiero decirle a nadie, yo no quiero tratar de predicarle a nadie que Jesús es Dios sin tener una corroboración de una escritura, sin tener detalles de dónde nosotros podemos encontrar. Y lo primero que yo hago cuando yo le predico a personas que están fuera de lo que nosotros creemos, o sea, inconversos, personas que no creen lo que nosotros creemos, lo primero que yo le pregunto es, ¿ustedes creen en la Biblia? ¿Ustedes creen en la Biblia? Las Santas Escrituras, la Biblia. Si creen en la Biblia, entonces vamos a ir a la Biblia. Amén. Vamos a ir a la pregunta número 2, que el tiempo nos avanza y todavía no hemos terminado. Fácilmente esto se convierte en un podcast de 4 partes. Jesús es completamente hombre. Jesús es completamente hombre. Bueno, tenemos la primera pregunta que dice Jesús es completamente Dios. Y ahora tenemos una segunda que dice Jesús es completamente hombre. Vamos a contestar eso, aquellos que están manejando, aquellos que están escuchando en su trabajo o en su casa que están escuchando. Contéstame esa pregunta. Jesús es completamente
hombre. Y nosotros vamos a contestarle y vamos a colaborar completamente con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Así que la pregunta número dos, y le voy a dar un tiempito, 10 segundos más para que trabajen eso en la mente. La primera pregunta, ¿Jesús es completamente Dios y fue verdadero? Le dimos los textos colaborador, ¿verdad? Y ahora la segunda pregunta es, Jesucristo es completamente hombre. Jesucristo es completamente hombre. ¿Ah? Bueno, vamos ahí. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es completamente hombre, igual que es completamente Dios. Vamos a ir a la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y hay una coma después de eso, versículo 6 sigue diciendo, el cual se dio a sí mismo en rescatar para todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una coma que separando estas dos frases, hay una coma antes y una coma después. Dice Jesucristo, hombre. Completamente hombre. Amén. Conocemos a nuestro Creador. ¿Estás conociendo a nuestro Creador? ¿Estás creyendo al Jesús completamente Dios y al Jesús completamente hombre? Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos aquí. Vamos a ver. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. Volvemos y repetimos y leímos eso en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así dice la palabra de Dios. ¿Conoces tú a tu Creador? Aquellos que están entrando ahora a nuestro podcast, aquellos que están escuchando, estás escuchando 30 días con el Pastor Lozada. Si aún todavía no eres seguidor, hazte seguidor. Nosotros vamos a tener una interesante semana durante esta semana con ¿conoces tú a tu Creador, Jesús? ¿Conoces tú a tu Creador, Jesús? ¿Crees que sabe lo suficiente de tu Creador para servirle? ¿Crees que tú conoces a tu Creador para servirle? ¿Ah? Sí, porque que nosotros tenemos que servirle a algo que nosotros conocemos, ¿verdad que sí? Yo creo que eso es justo. Vamos al último texto para cerrar esa última pregunta, y es Hebreos 2:17, y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
era necesario que Jesús fuera ser humano para expiar los pecados del pueblo, para poder limpiar el pueblo de su pecado. O sea, su humanidad era una parte necesaria para poder cumplir su mandato aquí en la tierra. Para poder cumplir su mandato aquí en la tierra. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Redoble. Ok, tenemos pregunta número 3. Le dije que se van a poner un poquito más difícil y cada una se pone un poquito más difícil que la otra. Jesús es divino. Jesús es divino, pero no igual en divinidad al Padre. Jesús es divino, pero no igual en divinidad al Padre. ¿Verdadero o falso? Jesús es divino, pero no igual en divinidad al Padre. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Le voy a dar 10 segunditos para que ustedes puedan pensar en esa respuesta y pueda entonces compartir con nosotros en esta encuesta. Conocemos a nuestro Creador. Conocemos a nuestro Creador Jesús. ¿Conoces a tu Creador Jesús? ¿Conoces quién es Dios? Yo necesito que aquellos que quieran enseñar esto está para su uso. Esto no tiene copyright. La Biblia no tiene copyright. Así que todo lo que yo pueda enseñar o pueda traerle a través de estos podcasts, yo quiero que tú lo uses también y tú lo uses para enseñanza para otros, para su iglesia. Esto yo lo enseño y yo lo debato dentro de mi congregación y con mi congregación. Y en efectivo, nosotros hacemos esto en tipo examen antes de nosotros entrar. Nosotros estuvimos estudiando a Jesús por más de 3-4 meses. Solamente Jesús. 3-4 meses. Y podemos siguiendo estudiando a Jesús por muchísimo tiempo. Porque hay mucha tela para poder estudiar. Jesús era un hombre complejo, pero también era un hombre fácil. Un hombre complejo y un hombre fácil. Para aquellos que no me entiendan, contesten la pregunta. Jesús es divino, pero no igual en divinidad al Padre. ¿Verdadero o falso? Eso es falso. Falso. Jesús tenía el poder de Dios. Cuando nosotros creemos que Jesús no tiene la misma divinidad que el Padre, eso se llama arianismo. Estas personas en Arios de Alejandría, ellos negaban la divinidad de Jesús. Ellos enseñaban que Jesús era solamente un hijo y siervo de Dios, pero no era igual a Dios, el Padre, Dios Padre. No era igual a Dios, Jehová, Padre, Jesús y Jehová, que no eran igual. Eso es lo que enseñaban en ese tiempo. Se llamaba Arios de Alejandría y esto se llamaba arianismo. Hoy en día nosotros tenemos diferentes culturas que han salido de ese mismo arianismo, de esa misma ideología. Una de las que es más prevalente es los testigos de Jehová. Ellos aún todavía en el día de hoy usan un punto de vista arianístico. Pero nosotros vamos a ir a la palabra Filipenses 2:6.
Vamos a la palabra, Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 nos dice a nosotros esto. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Otra vez. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ser igual a Dios. Todas estas cosas nos da dirección de que Jesús en su divinidad es igual a Dios. Mismo poder. Vamos a ir a Juan 10:30. Dice Juan 10:30. Yo y el Padre unos somos. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Más de ahí no podemos hacer más nada. Más de ahí no podemos hacer más nada. Si la palabra dice el Padre y yo somos uno, son igual. Tienen el mismo poder. Tienes la misma capacidad, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todas las mismas cosas la tiene el Padre. Todas las mismas cosas la tiene Jesús. Son igual en su divinidad. Igual en su divinidad. Y si tú no crees eso, que son igual en su divinidad, estás entrando en error. Tenemos unos 3 minutos. Yo quiero darte una reflexión antes de cerrar en este capítulo de hoy. En episodio número 9 estás escuchando 30 días con el Pastor Lozada. Y también quiero que sepas que puedes darle a la campanita para poder recibiendo tu notificación de todo lo que está ocurriendo en nuestro canal y de los podcasts que nosotros estamos soltando. Hoy estás escuchando ¿Conoces tú a tu Creador? Jesús, parte 1. ¿Conoces tú a tu Creador? Jesús, parte 1. Yo quiero que tú seas partícipe de todo nuestro podcast y seas edificado. Así que si estás con nosotros, yo quiero enviarte un gran cordial abrazo, bendecirte en el nombre de Jesús y que todas bendiciones lleguen a tu casa. Síguenos en nuestros canales y yo quiero que tú sepas que te amo, que Cristo te ama y que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos veremos en la parte 2 de ¿Conoces tú a tu Creador? Jesús, parte 2. Así que te invito a que mañana compartas con nosotros también y puedas estar con nosotros para que oiga la parte número 2. Parece que esto se va a convertir en muchísimas partes porque solamente hemos tocado 3 preguntas y son 30. Así que yo necesito que tú estés conmigo para compartir en nuestro podcast. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.